de la invitación y por supuesto también el haber recibido el ejemplar de su parte. Así que muchísimas gracias. Primero corresponden los agradecimientos. Quiero empezar por los dueños de casa, Chiche, Pedro, por facilitar el lugar. Vos sabés cómo es para mí. En realidad debería nombrarlos uno por uno con nombre y apellido y agradecerles que me estén acompañando en este momento. Que bueno, que no es fácil. A mí me tocó hablar en muchos lugares del mundo, en muchas circunstancias, pero nunca una cuestión de tanta densidad porque es nuestra historia, porque es nuestra historia completa. Y quiero continuar agradeciendo a viejos compañeros de toda mi vida, en distintos momentos, en distintas etapas. Y quiero nombrar a mi querida hermana, a Eva, a su hija, a su yerno, al alemán, a mi pequeña familia de San Nicolás. Quiero nombrar a Eduardo Menajotti, a la Grita Volati, al Burro Hernández, a Castro Bogado, los compañeros del viejo Curti, los compañeros que pasaron a la cárcel y que saben, y a todos los compañeros, por ahí hay algunos que no nombran, el compañero querido Oso Larroquete, los que saben de qué hablamos cuando contamos lo que nos pasó en aquellos años y cómo pudimos sobrevivir fundamentalmente haciendo de acero el compañerismo. Negro Carbo, uno de los sobrevivientes del chupadero que hubo en la cinta en el albergue soltero, el Chato Gañán, compañero que compartió con nosotros el comité de lucha, uno de los compañeros que más me recordó cosas de lo que había pasado después que nosotros fuimos detenidos, ¿no? Carlitos Bruni de la UOR de Campana, junto con su compañero que se vinieron de allá para hacernos el aguante en esta presentación. A los periodistas de Villa, ¿qué puedo decir? Para mí, yo nunca los vi como periodistas, los vi siempre como compañeros, como amigos. A todos, Carlitos Ávila, que está ahí, uno de los periodistas con que me he peleado y que más afecto nos ha unido siempre. Porque el aprendizaje y la enseñanza de la lucha sindical es eso, es la discusión fraternal, es la crítica, porque nada es escrito, todo se aprende, todo se va haciendo. Y así que el recuerdo por todos los compañeros, primero los que cayeron, ninguno de ellos dio la vida, ninguno. Yo no conocía a ninguno que quisiera morir. A todos ellos se la quitaron, uno por uno y de la peor manera. Esto también es parte de la verdad. Compañeros llenos de vida, de esperanza, de sueños, pero que tenían una convicción, que tuvieron una convicción que se hizo colectiva, que era que la democracia sindical se construye imponiendo el respeto por lo que somos como clase trabajadora. Merecemos respeto, tenemos derecho y nos lo tienen que reconocer. Y lamentablemente en esta ciudad, de industrias grandes, de trabajadores bien pagos, se había instalado la vieja costumbre de imponer interventores, de no dejar elegir libremente a los trabajadores, a sus representantes. Y eso fue generando el caldo de cultivo que hizo que cuando se negaran las elecciones en el año 74, la gente tomara la actitud que tomó, que fue una actitud de dignidad. Y se logró arrancar las elecciones y se logró obtener la conducción del sindicato. Y después vino la revancha. Por eso, compañeros, rescatar esta historia, y tengo que reconocerlo, me sobrepasó el reconocimiento del Consejo Municipal, donde sé que estuvo
el activo protagonismo de mi querido compañero el Tacho Heredia y logró que se reconociera esto de interés cultural, porque también los trabajadores generamos cultura. También las cosas que nosotros hacemos, decimos y relatamos pasa a ser parte del relato y de la historia de nuestro país. Por eso, compañeros, que este libro, que nunca pensé que lo iba a poder escribir, y voy a contar en forma de anécdota qué fue lo que pasó. Nosotros fuimos una generación, como decía Cristina, que queríamos tomar el cielo por asalto. Nosotros queríamos cambiar el mundo, hay que reconocerlo. No éramos inocentes palomitas que andábamos volando de árbol en árbol, sino que estábamos militando a nuestra manera, tratando de resistir a las sucesivas dictaduras militares que asolaron este país desde 1955 en adelante. Cuando con el bombardeo en la Plaza de Mayo dieron por terminado el primer proceso de industrialización por sustitución de importaciones que instaló el gobierno de Perón, el primer gobierno del general Perón, y que después resistieron fundamentalmente las organizaciones sindicales a todas las dictaduras militares que hubo hasta el año 73. Fíjense ustedes que pasaron 18 años de gobiernos civiles débiles y de dictaduras que tampoco duraban, porque en realidad lo que se trataba era borrar de la historia de este país el símbolo político del partido mayoritario, que era el peronismo. Y que cuando llega el 73 todas esas luchas y todos esos desencuentros estaban larvados, porque en cada dictadura, así como hubo ejemplos de dirigentes de organizaciones sindicales que resistieron, hubo colaboracionistas, hubo traidores y hubo entregadores. Y si fue posible, con el cordobazo, el rosariazo, terminar con la dictadura de Onganía, que había venido para quedarse 20 años, donde estaba prohibido todo, compañeros, todo. Y esto es algo que me gustaría que lo entiendan los pibes, porque se están criando en democracia, entonces cuesta entender cómo a esa edad había que salir los viernes a la noche, los sábados a la noche con el documento en el bolsillo, porque te podía pasar cualquier cosa, porque en dictadura se vivía así. Y cómo eso también impedía la participación estudiantil, política, sindical, y cómo esas verdaderas ollas a presión fueron estallando en distintos momentos en gestas populares como el cordobazo, el rosariazo, que terminaron definitivamente por hacerlos resistir, y en el 73 volvía el gobierno del general Perón, pero en el mundo sindical había viejos rencores y deudas no saldadas. Por eso es que dicha Constitución cobró la dimensión que cobró aquella pelea. Por eso en esta ciudad los trabajadores de Asinta, fundamentalmente, Melcon y Marathon, que acompañaron ese proceso, tomaron la decisión que tomaron para imponer el derecho a tener una elección, y que la ganaron y que la lograron, y 3 meses después fueron intervenidos en un hecho que no tiene precedente en la historia de este país. En esa época que no existía la autopista, estaba la vieja Ruta 9, 1,5 kilómetros de largo tenía la caravana que vino a ocupar militarmente esta ciudad. Patrulleros, carros de asalto, autos de civil, la prefectura, la federal, el CNU, el CDO, no faltó nadie. Cercaron la ciudad y allanaron más de 200 casas de compañeros. Pusieron una pinza a la salida de Asinta y detenían en el cambio de turno a los demás. El resultado, el 20 de marzo, la mayoría de los delegados, comisiones internas y directivos fueron a la cárcel. El único que había quedado, porque le había avisado un empresario contratista de Asinta, que lo cruzó el Negro Segovia en la caminera que está entre Villa y San Nicolás, y le dijo: vuélvase que lo están buscando. Y así fue como logramos tener un dirigente en libertad y recompusimos la conducción en la asamblea. 2 compañeros por Asinta, 2 por Marathon, 2 por Melcon, 2 por Wilber. Y con la mayoría de los compañeros nos conocimos ahí y empezamos a funcionar en los primeros días en la fábrica.
porque había huelga de brazos caídos, pero a los pocos días las desalojan y nos trasladamos a la Unión Ferroviaria, ese ejemplo de sindicato que tan fraternalmente nos recibió, nos abrió las puertas, que al poco tiempo le volaron al frente de un bombazo porque ahí se almacenaban los víveres que venían de los distintos lugares del país para sostener esa huelga. 60 días de huelga, compañeros, 60 días no era fácil. Entonces me parecía y sentí la necesidad, y lo sentí, como dijo Cristian, cuando fui testigo en la causa Díaz Mesones. Fui a testimoniar por la desaparición de mi hermano el 19 de junio del 76 y no tenía mucho para contar. Yo me enteré en diciembre de ese año, cuando tuvimos una de las primeras visitas después del golpe, que fue la mamá de Zenón, que de tanto insistir logró una visita de media hora, y ahí le contó la desaparición de mi hermano. Y sin embargo el fiscal me dice, es necesario demostrar la pacta civil de la dictadura militar. ¿Cuál fue el vínculo que hubo en este país entre los grandes grupos económicos y la dictadura militar? Y precisamente aquí en Villa, compañeros, en Villa, estuvo el epicentro de esa alianza. José Alfredo Martínez de Hoz deja la presidencia del directorio de Hacienda para hacerse cargo del Ministerio de Economía de la dictadura. Como CEO de Hacienda, había pedido un préstamo de $600 millones para construir la CERIA, la planta integral. Y después, como ministro de Economía, otorga ese préstamo que él mismo había pedido. Y al terminar la dictadura, cuando en el Banco Central estaba Domingo Felipe Cavallo, se estatiza, se nacionaliza la deuda privada, y esos $600 millones terminamos pagándolo todos nosotros. Ahí cerraba perfectamente el círculo. Ahí se entendía por qué se habían ensañado de la manera que se ensañaron contra los trabajadores de Villa Constitución, porque había que producir un escarmiento, porque ya no se aguantaban más que todos los intentos de dictadura militar tuviesen sucumbido por la resistencia de la clase trabajadora, de las organizaciones sindicales. Y esta es la historia gloriosa del peronismo. Pero esa historia gloriosa también tuvo una contracara, con el gobierno de Isabel Perón, con la AAA, con la represión. Esta es la historia contradictoria, compañeros, que tenemos por delante, y la tenemos que decir como fue. Y yo sentía necesidad de contar toda la historia, toda, la de todas las organizaciones que vinieron a apoyar la lucha y la huelga del 75, porque era el último bastión que quedaba. El sindicato Luz y Fuerza de Agustín Tosco había sido intervenido un año antes. Junto con él el ESMATA de Córdoba, Citram, ya se había disuelto. La Federación Gráfica Bonaerense de Raimundo Ongaro. Prácticamente todos los sindicatos clasistas y combativos de aquella época habían sido descabezados, los dirigentes estaban prófugos o presos. Y quedaban dos experiencias todavía que estaban vivas, que eran la de Villa Constitución y la del Ingenio Ledesma en Jujuy. El Ingenio Ledesma, donde se va todos los años a recordar la noche del apagón, donde la empresa directamente en connivencia con la gendarmería produce un apagón en el pueblo y secuestran centenares de compañeros, de los cuales una veintena todavía están desaparecidos, junto con el intendente, el doctor Aredes, un hombre totalmente comprometido con los trabajadores, un hombre que denunció todas las enfermedades que se generaban en el trabajo, en el ingenio. Todo eso sucedió en la noche del 20 de marzo. Y el último lugar de resistencia que quedaba vivo era Villa Constitución. Por eso aquí estuvieron todos, compañeros. Estuvieron todos y pusieron sus mejores visitantes. El PRTR, los montoneros, Poder Obrero, todos ellos estuvieron presentes sosteniendo esta huelga. Y muchos de nuestros compañeros pertenecían a esas organizaciones.